para divulgar su palabra y hacer que en ese lugar se oiga el nombre de Cristo. Necesario. Pero mientras no sepamos dónde está nuestra fe, estamos sueltos. ¿A quién oímos? ¿A quién le escuchamos? Este está bueno, lo que dijo está bueno. Ya basta de decir lo que escuché estuvo bueno. Ya es tiempo de decir, Señor, háblame. Háblame, Dios. Muéstrame lo que deseas que yo haga. Ya basta. Ya basta de ponerse en primer lugar y darle lugar a Él. Nadie, absolutamente nadie, se alcanza a imaginar el precio que se paga, pero la gloria que se vive jamás va a compensar lo que tú has dejado por servirle a Él. Porque Él se encarga que mientras tú le sirves, guarda tu familia. Y el Señor me traía a memoria que hace un año que viajamos con Andrés a Colombia, a Bogotá, nuestro primer viaje. Esa noche mi hijo estuvo muy enfermo y tuvo que ir muchas veces a vomitar al baño. Y yo solo vi su amor y su cuidado, porque muy fácilmente se pudo haber atorado. Y en un momento sintió tanto temor que dijo, ¿por qué estoy solo? Porque tiene unos papás que no les da prioridad a lo que la gente cuando vive en el espíritu no se enreda en los negocios de la carne. Y Dios me lo guardó. Tiene unos papás que no se sientan a ver si es tiempo de viajar o no. ¿Habrá alguien aquí que diga, Señor, de verdad, que el mundo nos necesita, pero tú tienes que tener una fe cimentada para no dejarte mover? Porque todos somos llamados, todos tenemos un llamado, todos. ¿Qué es la fe para ti? ¿Qué es? Que puedas resolver tu renta, que puedas resolver tu carro, que puedas resolverle los problemas a todo el mundo, pero en tu casa te estás perdiendo. ¿Qué es tu fe? ¿Alguien alguna vez le ha pedido que ore para que Dios aumente su fe? ¿Saben? Hay gente que se le acerca a uno y le dice, ore para que a mí me aumente mi fe. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa fe que mueve las montañas? Esa es una pregunta muy importante, ¿verdad que sí? Esa es una de las preguntas que yo siempre le digo, Señor, muévenos. Mueve nuestro corazón de tal forma que nuestra fe pueda mover esa montaña de dificultad, esa montaña de dolor, esa montaña que requiere sacrificio, esa montaña que requiere que yo muera para que Él viva. Hoy el Señor en la mañana me decía, es necesario que crezcas, pero es necesario que a la vez que crezcas, mengues. Más de mí, decía el Señor, y menos de ti. Eso es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y todos empezamos a disipar las dudas, los problemas, las situaciones. Si yo le pregunto a las personas que fueron con nosotros a Israel, ¿cómo estuvo tu vida en esos 10 días que no estuviste? ¿Cómo estuvo tu familia en ese tiempo? Y todos seguro están bien. Porque cuando nosotros tomamos acción para ir a complacer al Padre, Él se encarga de complacernos en la casa. Eso es fe. Eso es la fe. Eso es realmente la fe, tener acción en los deseos de tu corazón. Deja de desear y empieza a actuar con un propósito. Mucha gente actúa sin propósitos.
no están definidos, no saben a qué le dan. Borreguitos sueltos, buenos, sí, pero sueltos, sin cabeza, sin un propósito. ¿Cómo creo para cosas grandes teniendo una fe tan pequeña como un grano de mostaza? Todos tienen fe, ¿verdad que sí? Fe de que Dios va a resolver, fe de que Dios va a responder, fe de que Dios va a sanar, de que Él va a hacer justicia. Esa es la fe. A continuación, nosotros, ¿qué vamos a ver? Cómo convertimos eso pequeño que tenemos para hacer cosas grandes. A eso fuimos llamados, a hacer cosas grandes, no pequeñas. Él nos dio algo que nosotros tenemos que hacer crecer. Nosotros tuvimos la oportunidad en nuestro viaje, en uno de los días, de ir a plantar un árbol. Y era un roble. ¿Sabe cuánto tiempo se demora en crecer? Pero hicimos una acción. No importa el tiempo que tome. Y la semillita pequeña. Pero lo vamos a ver, como alguien nos lo dijo, frondoso. Vida, estábamos llevando vida a Israel. Porque Israel carece de agua. Y en ese lugar específicamente era un campo que están reforestando. Porque es seco. Y la oración que se declaró justo en ese lugar era: Señor, envía la lluvia, ¿verdad? Envía la lluvia sobre este lugar. ¿Qué tiene que ver plantar un árbol con la lluvia? Que hay vida, que tus sueños tienen que tener una acción. Dejen de estarse culpando por lo malo que pueden hacer durante el día y empiecen a agradar a Dios. Les cuenta más que empiecen a hacer las cosas como Él los ha llamado a hacer, a estar escuchando: ay, es que yo me equivoco mucho, yo peco mucho, yo hablo mucho, yo critico mucho, yo juzgo mucho. Empiecen a arrancar eso y empiecen a sembrar vida. Cada mañana es una oportunidad para hacerlo, cada mañana. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Lo vemos? No lo vemos. Pero ustedes están recibiendo la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos ven lo que quieren? ¿Cuáles son los osados que dicen: sí, yo ya lo veo? Yo ya lo veo. Yo ya veo la grandeza de Dios. Yo ya veo cómo Dios está ensanchando los territorios de cada uno. Yo ya veo cómo Dios está estirando tu fe, aún en medio de ese dolor, aún en medio de tanta tribulación. Ahí está. La fe es la firme persuasión, es la confianza absoluta, la convicción, es la creencia incuestionable. Imagínense que antes hacíamos cuanta cosa no le agradaba al Señor. Pasamos la tribulación y queremos que Él actúe porque tenemos la necesidad, porque tenemos el dolor, porque tenemos que ser ya. Pero cuando no hacías lo que le agradaba al Señor, las cosas eran en tu tiempo. Todo es un proceso. Y quieren que actúe ya, pero dejan poco, rinden poco, mueren a poco. En la misma velocidad que ustedes se entreguen a Dios, Él obra. No hay otra ley. No existe. Miren las bienaventuranzas del Señor. Bienaventurado el de limpio corazón, porque éste verá a Dios. Yo no creo que el Señor se haya sentado en ese monte que es precioso
Aparte tiene una vista bellísima para hablarle a sus discípulos de las bienaventuranzas con un propósito que no apuntaba a nada. ¿Cierto que no? Dios nos dejó su palabra con el propósito de que la vivamos. Y el vivirla no requiere que sea como el microondas, que usted lo prende y quiere ya. No, fueron muchos años, ha sido mucho tiempo el que lo negaste. Fue mucho tiempo. Porque la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que con él pasamos la prueba más rápido, pero hicimos cosas. No nos podemos olvidar de eso. Y Dios trabaja humildad, y Dios trabaja nuestro carácter, y Dios termina de moldearnos. Porque ¿cuántos no han dicho, Señor, y qué pasó? ¿Cuántos no han dicho, Señor, pero yo hago y nada, qué pasa? ¿Y cuánto llevas? No, hace 2 años que yo empecé a convertirme y usted sabe, la oración. ¿Y cuántos años tienes? ¿Me entienden? Son años haciendo cosas que no le agradaban. No esperemos que las cosas pasen tan rápido, porque si tú pretendes que la palabra de Dios tome rapidez, entonces con más rapidez tienes que rendirte. Eso a nadie nos gusta oírlo, créanme. Rendirnos es muy fuerte. Pero entre más rápido se rinda, más rápido me levanto. Entre más rápido se rinda. En Israel escuché algo que me gustó. Toma 72 horas para que una traición tome lugar, cambie. Toma 72 horas. ¿Recuerdan eso que nos mencionó David? 72 horas. Toma que tu vida cambie cuando te han traicionado. 72 horas. Porque esas fueron las horas que le tomó a Judas entregar al Señor, para que luego viéramos su redención. Dios está esperando que usted se rinda, porque Él, para ver esa rendición, para ver la justicia, tuvo que pasar por la cruz y tuvo que vivir dolor. Tuvo que vivir en carne propia su pecado, pecado en el que estábamos todos, porque él era limpio. 72 horas le tomó ver la gloria de Dios, porque cuando nos rendimos, vamos a la cruz y tomará ¿cuánto? 72 horas. Ver la respuesta de Dios en sus vidas. La peor muerte la tuvo Jesús. La peor, fue despreciado y menospreciado. Y usted todavía está llorando porque lo desprecian y lo menosprecian. Porque usted ve que va y aplica y no lo reciben. Porque usted ve que vivió dolor. Porque usted ve que está pasando por algo, por una enfermedad. Y él dice que fue despreciado y menospreciado. Usted sufre porque todavía no tiene seguro. Pero usted tiene fe, ¿no? ¿Me están entendiendo? Vivir, ir a la palabra, después de estar en ese lugar, transforma mi vida. Y yo deseo que sus vidas sean transformadas, porque o si no van a andar como borreguitos sin cabeza. Y por eso es que vienen los ataques, porque no se rinden. Menospreciado, despreciado. Imagínense que por él dieron 10 monedas de plata. 10 monedas de plata. Y por otro hombre de Dios dieron 20 y de oro. Después de escuchar esto, usted vale oro. Después de escuchar esto, usted no tiene precio.
Ahí usted va a entender por qué su jefe todavía le sigue pagando como le está pagando. Porque usted no tiene precio. Porque Dios necesita que se rinda para darle valor. Valor. Cuando Dios haya en ti valor, haya en ti fe. Cuando Dios te ve rendido, empieza a depositar más fe. Y aquella granito de mostaza se empieza a convertir en un árbol gigante, robusto. No se conformen. Yo le digo, Señor, ¿cómo se le habla a una persona que lo tiene todo? Que no tiene nada. ¿Cómo le digo a esa persona que lo más importante es su fe? Una fe cimentada. Una fe que no me mueva. Una fe que me prometió, que si me rescató, si me sacó del hoyo, que si me limpió del lodo, que si me restauró, que si me salvó, es porque tiene un propósito para mi vida. Esa es la fe. Es pararme en esa promesa. Dice que es una creencia incuestionable. Diga, yo deseo ser un creyente y no un visitante. Yo deseo creer en sus promesas inquebrantablemente. Él prometió para sus vidas. ¿Sabe? El Señor ya me dio las palabras para el 2019. Y lo que viene es restitución, lo que viene es cambios, lo que viene son visas, lo que viene es provisión, lo que viene es sanidad. ¿Y yo las estoy viendo? No, pero Él las prometió. En el 2014 Él me dijo unificación familiar y trajo a toda mi familia. Yo recibo esa palabra en diciembre y ya en enero estaban aquí. Nosotros tenemos que tener una fe cimentada. Ahí donde está usted, hágale así al piso. En fe, en fe, en fe. El que me ve en fe, pisando las acechanzas del diablo, las mentiras que él pone, porque tu fe no será destruida. Dios los levantó con un propósito. Las promesas que Él tiene sobre ustedes alcanzarán a muchos, pero se tienen que cimentar. No pueden permanecer, ay aquí, ay allá, porque Él conoce a los hijos que no están cimentados. Los conoce. Romanos 12:3. Y miren, ahí hago un paréntesis. Y voy a exponer a alguien. Y lo hago con respeto, con amor. Porque cuando Dios escogió a Elida para mi vida, no la escogió como los he conocido a la mayoría de ustedes. Yo les conté el testimonio y yo la conocí a ella en mi trabajo. Y por una casualidad divina de Dios, en un tiempo en el que yo paso a una iglesia X, donde yo iba, yo estaba llorando muy quebrantada, y cuando alguien tomó mi mano y me paro, ella era la que tenía mi mano. Ni ella sabía que yo estaba ahí, ni yo sabía que ella era la que tomaba mi mano. Ella le pregunta a un pastor qué significaba eso, porque nosotras nos conocíamos en el trabajo y por esas cosas de Dios divinas, ella estaba en la misma iglesia a donde yo iba. Y en ese llamado yo estaba arrodillada y ella me estaba sosteniendo. Ella era la que tenía levantadas mis manos. Y él le preguntó a un pastor, ¿y eso qué querrá decir? Porque qué raro. Y él le dijo, porque tú la vas a levantar. Y yo no entendí eso, ni ella tampoco. Y ella seguía en su iglesia. Y ella de vez en cuando venía. Pero era más de vez en cuando que cuando venía. Porque ella dudaba, ¿es este el lugar?
pero Dios le decía, ese es el lugar. Pero es que me gusta allá, no, es que ese es el lugar. No, pero entienda, es que me gusta el lugar porque allá hay gente, porque allá hay esto, porque ¿cuántos les ha pasado eso? A nadie, ¿no? Todos son de aquí. Ah, qué bueno. ¿Ah? Y ella luchaba, y ella luchaba. Y yo sé que el enemigo quería poner división, porque venía un propósito que era inimaginable. A mí, yo ya llegué a un punto en que yo dije, no, pues yo no le puedo rogar que esté aquí. ¿Qué debo hacer? Pues que vaya, y si está feliz en su casa otra, pues que vaya. Llegó un punto que yo dije, ¿la ahorco o la dejo viva? Ella sabe que es verdad. Pero ella, un poquito aquí, un poquito allí, un poquito aquí, un poquito allí, y la fe no termina de cimentarse, porque aun cuando tú sabes que ese es el lugar que Dios escogió para ti, tú dudas de eso. ¿Cuántos dudan de la bendición de Dios? Porque eso no solo le pasó a ella, a mí me ha pasado. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? No, pero es que allá es mejor. No, pero es que tal cosa, y usted se empieza a hacer unos tratos con Dios increíbles. Pero en ese momento que tuvimos, yo le dije, no, es que no es ni por mí, no es ni porque vengas a mi iglesia, es lo que menos importa. Lo importante es que tu fe sea cimentada, porque el diablo sabe que andas divagando, que andas como una ovejita sin cabeza, y así mismo no llegan las promesas, ¿verdad? Su familia anda suelta, sin cabeza. ¿Quién se tiene que sentar? ¿Quién tiene que decir, yo tengo que pararme en un lugar y creer en las promesas de Dios? Usted que me ve tiene una iglesia virtual y es bendecido, afortunado, porque usted puede estar sentado en casa viendo esta promesa. Ellos han tenido que moverse. Usted también se tiene que cimentar y empezar a tener una fe, no agradando lo que dice su carne, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando ella dijo, está bien, ya no voy a pelear más con Dios, es este el lugar. Y yo, porque cuestionamos todo. Y en ese momento Dios la usa para bendecirme. La experiencia que yo vivo en Colombia tiene nombre propio. Y ahí es cuando el Señor nos empieza a exponer. Dios nos está exponiendo. ¿Por qué? Porque empezamos a creer en sus promesas. Yo no hubiese ido a ese lugar si no me dice va, usted va. Yo no iba a ir. Y lo que viene va a ser mejor. Lo que viene va a ser mejor. En ese lugar me hace una entrevista una cadena de Estados Unidos. No era de Colombia. Eso es Dios. Pero el mundo nos necesita. Ella, yo la necesité. Si no hubiese sido por ella, no voy. Dios, diga a la persona que tiene al lado, yo te necesito. Tú eres importante en mi vida. Porque cuando estoy caído, tú me levantas. Y ahí ella empezó a hacer un equipo y empezó a encontrar las personas que hicieron que eso fuera posible. El lunes estaré en el Congreso de la República de Colombia, solamente porque una persona me dijo, tú vas. ¿Sí? Solo porque una persona cree en ti que te vas a levantar, que vas a predicar, que vas a hablar, que vas a servirle. Pero yo tengo que tomar esa fe y aferrarme a ella. La fe no es decir, qué lindo Dios. La fe es que me apropio de las promesas de Dios. Amén. No, Osquitar no lo compartió.
Él no quería ir a Israel, porque la carne nunca quiere hacer nada. Nuestra carne solo habla fracaso, solo habla lo que queremos oír, pero Dios nos habla de promesas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Y cuántos quieren esas promesas? Amén. Dios los está hoy sacudiendo. Yo les dije que iba a ser bonito, pero era porque los iba a sacudir. Porque qué bueno que alguien te mueva la vida un poco, ¿verdad que sí? Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la que, ¿está ahí? Conforme a la que, cuando él se refiere a que yo no tenga un concepto más alto que el que debo tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Porque no pensamos con cordura, porque nos vamos a los extremos, porque hacemos de lado la fe que tenemos. ¿Me duele algo? Ay, ya hay que ir al doctor, hay que ir al doctor. Estoy pensando más alto. Estoy pensando sin la fe, sin la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Por eso lo dice su palabra, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Haga así. No más de eso. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios me dio. Esa palabra fuertísima. No se salgan de la línea. Pero eso es solamente para los que tienen fe. Los que vacilan en ella, los que dudan, están buscando los plan B y los plan C. ¿Quién me prestará para ese negocio? ¿Cómo me endeudo para conseguir esto? No tengo seguro, pero puedo hacer ahí cualquier medio. Viene la situación y ya están pensando en cómo lo van a tapar. Porque la fe no es suficientemente fuerte, no pueden soportar. Dice Romanos 10:17, miren lo que es la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de quién. Yo pensé que decía que del devocional. No, ahí dice por la palabra de quién. No se conformen, nunca se conformen con lo que oyen de terceros. Confórmense con lo que oyen de la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Pero los borreguitos andan escuchando las terceras voces, no la voz de Dios. Les cuesta un montón. Les cuesta un montón. No me puedo conectar. Es que yo no sé leer la Biblia. No, es que no quieres pasar el tiempo con Dios, que es diferente. Porque Dios habla de 10,000 formas. Una de ellas es que trae la confirmación a tu vida, porque ya tú lo habías pensado. Y viene el tercero a decirte, es de esa forma. No se pueden conformar nunca con las terceras voces. Primera voz, Dios, 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 Dios. Él siempre va a venir en el tiempo oportuno. Esta mañana que me pidieron ir a orar, el Señor ya había puesto la palabra. Yo no tuve que ir a recurrir a nada, tuve que recurrir a Él.
Dijo que todos podemos acercarnos al trono para hallar gracia y misericordia cuando tengamos tiempos de necesidad. Esa era la palabra. Dios siempre nos está hablando. Para que nuestra fe crezca y se desarrolle, nosotros debemos ¿qué? Oír, meditar y vivir continuamente en la palabra de Dios. Y si esto ocurre, nuestra fe va a crecer y llegaremos a ser gigantes en la fe. ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuál es el legado que le vas a dejar a tus hijos? Ya Dios los sacó, ya Dios los limpió, ya Dios los está restaurando, ya Dios los está cambiando. ¿Cuál es ese legado de fe? ¿Cómo te van a llamar? Ya hay hombres que tienen historias, libros, y les llaman el ejército de, ¿cómo es? ¿Los hombres de la fe? No, ellos tienen un nombre específico, pero ya hay. ¿Cuál es el nombre que le van a poner a usted? ¿Ah? ¿Cuál es el nombre que Dios le va a poner a usted? Ya tienen que visionarlo. Ahí para los artistas, esa palabra. Dios ya los vio grandes. Ya Dios los vio haciendo historia. Pero me lo tengo que creer. Él prometió. Todo lo que Dios hace tiene que crecer. Todo lo que Dios hace tiene que crecer. No la fe que tiene esa chiquita. Va a crecer. Todo lo que Él hace en nuestra vida tiene que crecer. Hubo algo muy lindo que también pudimos ver y era un árbol de olivo. Hay montones en Israel, miles. ¿Saben? Y cuando su rama no da fruto, la cortan y luego injertan otra. Y había algo increíble que usted podía verla que no se veía injertada. Y eso somos en el Padre. Él es el Padre. Y Él ve que lo que no sirve de nosotros lo corta. Pero luego pone a nacer algo nuevo en nosotros. Y no se nos va a notar lo artificial. No se va a notar que es fingido. No se va a notar que allí hubo el hombre. Porque Dios todo lo que corta lo hace nacer de nuevo. Es por eso que las promesas de Dios es que veremos lo que siempre hemos querido. Las promesas de Dios es que aquello que nos fue quitado 10 veces lo tendremos. 10 veces, más veces. Todo lo que Dios hace tiene que crecer. Todos nosotros tenemos una medida de fe, dice Mateo 17:20. De cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis ¿a qué? A este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada, ¿qué dice? Nada. ¿Cuántos se creen esa palabra? ¿Cuántos se creen que el Señor de verdad a lo que usted le llama imposible, Él le llama posibilidad? Todo lo que es de Dios crece. Si usted tiene algo que usted no ha visto, evalúe qué está pidiendo. Evalúenlo, porque es una promesa. Si es de Dios, crece. Porque nada nos va a ser imposible. Pero para hacer esto, nosotros tenemos que oír la palabra de continuo. Y cuando yo les digo oír, no es oír. Yo no sé de ustedes cuántos devocionales les llegan, pero a mí me llegan 6 devocionales, de 5, de 10 minutos, de 20. Tengo uno hasta de 30 minutos. Muy buenos, lindísimos. ¿Sí? Pero a eso no se refiere la palabra, porque cuando la palabra la escribieron no existían los audios. ¿Me están entendiendo?
Cuando Él dice aquí que tenemos que oír la palabra de Dios de continuo, ni siquiera existía la música. Y ustedes, ay, sí, yo oí esta mañana. Ay, me va a dar algo. ¿Me entienden? Cuando nosotros basamos nuestra fe e ignoramos lo que está escrito y el precio que pagó Jesús, usted sigue pasando luchas y sigue viendo las travesías. Cada vez que la fe crece, el enemigo se va a levantar. Tu fe está creciendo. Sergio mismo lo decía el domingo. Las pruebas más duras las ha pasado cuando tiene que predicar. Le vienen una cosa, la otra. Yo estaba en Israel y me dijeron que él se pinchó. Gracias al Señor que yo no lo oía allá. Ellos lo manejaron entre ellos. Porque el enemigo siempre va a poner eso. Pero llega un punto que lo suelta. Yo llegué a ese punto. Estoy en ese punto. En que vi mucho ataque. En que vi mucho obstáculo. En que viví muchas cosas que decía, no hago más, iglesia. No más. No quiero saber, ¿esto es iglesia? Lidiar con la gente que tiene mal carácter, que un día me dice que me quieren y al otro día me odia. No, yo no quiero esto para mi vida. Y viví cosas que wow, no. Sencillamente no estaría aquí parada. Por eso mismo, porque yo escuchaba siempre, es que cuando uno se levanta para Dios, el enemigo también. Y sí, es verdad, pero resístanlo, porque él huye. Y ya estoy en ese tiempo en que él huyó, porque persevera. Dígale a la persona que tiene al lado, vamos a perseverar y no nos vamos a cansar, porque vamos a resistir las acechanzas, porque él huirá. ¿Porque él qué? Él huirá. Amén. Dice Mateo 21:21. Y Jesús les dijo, miren lo que les dijo Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿De cierto qué? Que si tuvieres ¿qué? Que si tuvieran ¿qué? Y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino a este monte le dirías, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y todo? Más o menos. Y todo lo que pidieran en oración, creyendo, tomando acción, ¿lo qué? Lo recibirán. Las malas noticias están a la orden del día. A la orden del día. Las tragedias ni se diga. Los augurios, no, a la orden del día. Y lleve la sombrilla porque va a llover. ¿Y por qué se puso esos zapatos? ¿No ve que se puede caer? ¿Y se comió eso? Si eso estaba dañado, ¡ay, se va a enfermar! No, eso no pasa aquí, ¿cierto que no? Allá, eso solo pasa allá en Colombia. Hay muchos agüeros. Y ya le dijeron que se va a cerrar la compañía. ¡Ay, se va a quedar sin trabajo! ¡Ay! No. ¡Ay! ¿Dónde está la fe? ¿Cuál es la fe? Si dice el Señor que los que siembran con lágrimas sembrarán en gozo, recibirán aún más. ¿Dónde está la fe? Diga, yo tengo la fe. Amén. Así que vamos a orar de continuo y creer en la palabra de Dios.
crecer nuestra medida de fe, nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿se convertirá en qué? En un árbol que puede mover montañas. Persevere. Mi mensaje, persevere. No se cansen. Hay quienes recién empezaron, hay quienes están en la mitad, hay quienes están a punto de llegar y no es tiempo de desmayar. El Señor tiene cosas grandes para su vida, porque si es de Dios, ¿qué? Crece. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que se manifieste en nuestra vida.